es el mejor alimento para tus perritos y gatitos? ¿El comercial premium o una dieta casera? Déjenme decirles que esta decisión les puede cambiar la vida totalmente a sus hermosos animalitos. Y de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, chicas y chicos, a mi canal, Patitas en Forma. Y ahora vamos a hablar de este tema sumamente importante y que está en su auge, en su apogeo. Lo podemos ver en videos, en blogs, en información sumamente importante. ¿Qué es lo que le damos de comer a nuestros animalitos? El mejor alimento, escuchen, para tus perritos y gatitos. Elegir qué poner en el plato de nuestros animalitos, perritos y gatitos no es una simple compra de supermercado, no. Posiblemente no, es la decisión de salud más importante que tomamos por ellos cada día. ¿Por qué es la más importante? Porque de ella depende muchísimo, de la alimentación de ellos depende muchísimo su salud, cómo van a estar en el futuro, cómo se van a sentir, las enfermedades que van a tener, tal cual como nosotros. Tal cual como nosotros. Si nosotros comemos comida chatarra, grasas, harinas, no hacemos nada, así como hace la gente ahora, pero es por su gusto, porque ellos quieren, tienen sobrepeso, sufren de diabetes, de esto, del otro, de achaques, porque ellos quieren, pero los animalitos no. Ellos no deciden por ellos mismos, nosotros decidimos por ellos, entonces no es igual. Así que de eso depende la salud de ellos, de nuestras decisiones, como dueños, como papás. Yo me considero mamá perruna y gatuna. Nos enfrentamos a un pasillo infinito de bolsas coloridas que hasta a uno le dan ganas de ver los colores de la bolsa, la carne, el pollo, los vegetales, etiquetas confusas y opiniones divididas en internet. Y queremos lo mejor. Pero a veces nos sentimos perdidos, es verdad que sí. ¿Estamos alimentando su cuerpo o simplemente llenando su estómago? Es una pregunta importante. ¿Lo estoy nutriendo a mis animalitos o simplemente les estoy llenando la tripa? ¿Les estoy matando el hambre? O sea, no. Hay que alimentarlos, hay que nutrirlos por su bienestar, por su salud y por mí también, para yo no estar preocupada, gastando el montón en veterinario y que mis animalitos estén enfermos. No. Así que por eso hoy vamos a desglosar las opciones con la ciencia en la mano y el corazón en la patita. Porque sinceramente para mí en lo personal mis animalitos son sumamente importantes en mi vida. Tanto como trabajar como comer, que no puedo vivir sin eso, tampoco puedo vivir sin mis animalitos. Así que de eso vamos a hablar ahora. Algo importante. Híjole, me acabo de acordar de una noticia horrible que vi en internet, no sé en qué red social era, donde un señor se quejaba de que él le daba de comer a su mascota y no sé cómo al hombre se le ocurrió revisar la bolsa de la comida procesada, de las pepitas, de las chibolitas y vio que tenía gusanos. Imagínense, yo me muero, yo voy a esa tienducha, ese súper y los hago miércoles. Es que de verdad, imagínense el animalito hartándose eso sin poder decirle, hey cabrón, mira lo que me estás dando. Porque la gentuza no, la gentuza solo piensa en su barriga. Y lo digo porque lo sé, porque vivo rodeada de ese tipo de gente, porque veo los comentarios, porque veo la actitud. O sea, yo no necesito vivir con alguien para no saber más o menos cómo son, lo que piensan. O sea, no necesito yo vivir de uña y mugre con alguien. Entonces vamos a hablar de eso. Alimento comercial. La conveniencia frente a la nutrición. O sea, estamos hablando del estándar, del normal, del que la gentuza que no quiere a sus animalitos busca, de lo barato. El alimento comercial de supermercado es la opción más accesible, pero debemos ser realistas en nutrición. Lo barato sale caro a largo plazo, definitivamente. Y yo me pregunto, puchica, con que la gente, por llamarles bonito, andan buscando lo barato, quieren vivir casi que de gratis. No en todos los lugares, pero hay lugares, mi gente, donde les digo que sí, la calidad les vale miércoles. Yo he vivido en lugares donde a la gente le gusta la calidad, busca los más caros. O sea, ellos sienten que lo caro es lo de calidad, entonces buscan eso. Pero también me ha tocado vivir en lugares donde la gente casi que quiere vivir de gratis, quiere comer de gratis. O sea, ellos quieren vivir de gratis y no les importa la calidad. Lo primero que te preguntan es el precio, no les importa si es de calidad, si sirve, si no. No, ellos van viendo precio, aunque coman basura, como dice mi amiga a la que quiero muchísimo. O sea, es increíble, me dice, cómo a la gente no le interesa comer basura. Yo no, me dice, o sea, es algo que yo me voy a comer, así que yo no puedo comer basura, pero hay gente que sí. Entonces yo digo, si esta gentuza no les importa hartarse calidad a ellos con tal que les salga gratis, ¿qué no le darán a sus animalitos? No, hombre, yo ser un animal de esa gentuza, no, ni loca de verdad.
Entonces, acuérdense que lo barato sale caro a largo plazo. Dice, lo bueno es económico, o sea, lo bueno que tiene esta comida estándar, ¿verdad? Es que es económica, fácil de almacenar y cumple con los mínimos legales de supervivencia. No me chinguen, mínimos legales de supervivencia. No, hombre, ¿qué es eso? Ahora, la realidad, muchos de estos productos basan su fórmula en cereales, maíz, trigo y subproductos de baja calidad. Son como la comida rápida para humanos, entre comillas, ¿verdad? Sacian, pero no nutren profundamente. El impacto es el tercer punto. A menudo vemos pelajes opacos, falta de energía y deposiciones más voluminosas porque el cuerpo no absorbe casi nada. Exactamente, yo veo perritos que según tienen dueño y todos flacos. Se miran como que estuvieran mal comidos. Es obvio, porque no los cuidan bien, porque no los nutren bien, porque no les dan buena comida. ¿Para qué tienen animalitos? No entiendo yo. Vamos con el punto número 2 ahora, el alimento premium y super premium, la inversión en prevención. Hagamos un paréntesis, yo a mis animalitos les doy pollo, verduras, ¿verdad? Ya cero arroz, cero embutidos, antes les daba, pero ahorita Oreo se me enfermó y me tocó llevarlo donde la nutricionista y pues me di cuenta que esos alimentos no son buenos. Entonces yo ahorita ya tengo ratitos, no crean, de estar con el pollo, las verduras, pero ahora más por la nutricionista. Porque llevé a mi Oreo al oftalmólogo, al neurólogo y me tocó llevarlo a la nutricionista. Entonces, pero como a veces ando rápido por el trabajo, no puedo cocinar, entonces opté que voy a subir unos videitos de comida premium. Le compro Hills, que es la que a él le gusta. Yo tengo 4 perritos y a cada uno le gusta una comida diferente. Es increíble cómo ellos son como nosotros. No todos comen lo mismo. Yo miro que la gentuza les da lo mismo a todos y es increíble cómo ellos no tienen el mismo gusto. A Oreo le gusta la Hills, la comida Hills. Les voy a subir fotitos y videos para que lo vean. Le gusta la Hills. A mi perrita, la más grandota, la gordita linda, a ella le gusta la Royal Canin. Yo primero les compré Hills a todos para ver. A ella le gustó, sí. A Oreo le encantó y a los otros 2 chiquitos, normal, les gustó. Pero cuando compré Royal Canin, a la gordita le fascinó. Y a la mediana también. Pero al chiquito, que es el mayor, es el quinceañero. Pero él es raza pequeña. A él le compro Royal Canin mayor de 12 años. Le encanta. Obviamente las chibolitas son chiquititas, ¿verdad? La mordida de él es pequeña por su estatura, aunque sea el mayor de todos. Entonces a él le encanta la Royal Canin, a Oreo le encanta la Hills, que es para el estómago, para estómago sensible. Él no tiene estómago sensible, pero la verdad que me gusta porque no se ha de sentir lleno. Y él, siento yo, según lo que yo le he observado a Oreo, él sí es, o sea, sensible no en el aspecto que se enferme, no, sino que sí se siente lleno, que si no, sí yo se lo he notado. Entonces esa es para estómago sensible, o sea, que hace que no se sientan llenos. Y de hecho, las pepitas, las semillitas, las chibolitas son como que más pequeñas que las Royal Canin. La Royal Canin sí son más gruesitas. Entonces, obviamente no son para estómago sensible. Y esas les gusta a la perrita grande y a la perrita mediana. Entonces, cada uno se come su comidita que le gusta cuando yo no puedo cocinar. Obviamente, cuando yo no puedo cocinar. Entonces, aquí viene por qué les compro de estas. Leamos. Aquí es donde la nutrición se vuelve funcional. Estos alimentos están diseñados no solo para mantener al animal vivo, no, sino para que prospere, para que mejore. Punto número 1, ingredientes de calidad. La proteína, pollo, salmón, cordero, suelen ser el primer ingrediente. No usan rellenos vacíos, o sea que lo que le ponen sí es carne, sí es salmón, sí es pollo. No como los estándar, que no, que usan alimentos malos de baja calidad como que para llenar eso. 2. Beneficios añadidos. Contienen niveles óptimos de omega 3, glucosamina para las articulaciones y probióticos para la salud digestiva. Exactamente. De hecho, yo a mis perritos les doy omega 3 en unas vitaminas que ya vienen. Traen la vitamina A. Les voy a subir un videito también. La compré por la vitamina A, que es para los ojos. Y acuérdense que tuve malito a Oreo de la vista. Entonces compré esas vitaminas y traen todas, y entre ellas omega 3. La glucosamina también se la doy aparte para las articulaciones y a todos mis perritos. Porque a veces Oreo, más que todo, que es el que más ha sufrido mi pobre perrito, yo miraba que se levantaba como tullido, como que no podía caminar. Imagínense, peor que el de 15. El de 15 no, brinca, salta y todo. Aunque yo les tengo escaleritas para la cama. Ellos no saltan de la cama al piso, no. Yo subí un video por ahí, si lo buscan lo van a encontrar, donde tienen sus gradas para que no reciban ese impacto. Entonces, pero de igual manera, por Oreo, como Oreo sí estaba como que tuirito de sus patitas, yo les doy glucosamina a todos. Y probióticos, obviamente se los doy, es un polvito que se los doy en la comida. Se lo escondo, ¿verdad? Porque obviamente no les gusta, pero ya en medio de la comida ni cuenta se dan que va. Es para la flora intestinal, para su salud digestiva. Como les repito, así de que los añadidos que traen estas comidas son muy buenos.
es la diferencia? Notarás que tu perrito o tu gatito tiene más brillo en el pelo, obviamente, su pelaje brilla, mejora, ya no se les cae también, que es otra cosa que yo he sentido. Menos olor corporal y una vitalidad renovada, exactamente, se ponen más juguetones, más ágiles, más alegres. Es en esencia medicina preventiva en cada bocado. ¿Por qué? Porque les estás dando calidad, definitivamente. Está esta dieta casera que la respeto, ¿verdad? La mía es cocinada, pero está la barf, que es cruda. Claro, si usted acostumbra a su perrito, le hace la iniciación como debe ser, a mí me han dicho que es una muy buena dieta, buenísima para las... ¿Cómo se llama esto que me da a mí? De hecho, para las alergias es muy buena. Hay perritos que sufren de alergia y esta dieta se las quita. Pero como les digo, es de hablar con su veterinario, iniciarlos y todo. Y no, me han dicho que es muy, muy buena. Yo les doy la cocinada, ¿verdad? El actor de amor definitivo con responsabilidad. Claro, la dieta casera. ¿Por qué? Porque aquí le cocinas a tu perrito, le cocinas a tu gatito. Yo a mis perritos les mencioné los perritos ahorita solamente, pero a mis gatitas hice un video, lo voy a volver a subir para que ustedes vean cómo les preparo su paté. A ellas les pongo hasta vitamina E, que vienen unas ampollitas que les compro su vitamina para gatitos, que no recuerdo el nombre ahorita, y no es que como yo en medio de tanta vitamina, tanta medicina y todo, casi que parezco veterinaria, pero les pongo su vitamina buenísima que es para gatos, o sea, en su paté. Pollo natural, compro las pechugas, se las muelo con un moledor de alimentos, no de verduras, sino que de carne, la hace puré, la hace paté y ahí le echo la omega, la vitamina y otras sustancias más. Yo tengo un videito ahí que se los voy a subir. Y esto es lo que les preparamos en la casa, porque estaban bajas de peso y eso que les doy premium, pero yo sentía a la gatita mayor, tengo dos, la gatita menor que un año se llevan y ya tienen como 13 años, o sea, son gatas mayores pero parecen bebés. Y la menor sí estaba bien, normal, pero a la mayorcita sí la sentíamos bajita de peso, la verdad, y no, ha subido, no es gorda, mis gatas no son gordas y qué bueno, porque eso no es bueno para la salud, pero ya se siente más durita. Entonces, claro, su paté lleno de vitaminas y con todo lo que ellas necesitan. Así que esto es un acto de amor definitivo, como dice aquí. Preparar la comida de tu perrito o gatito es una tendencia al alza. Eso me encanta. Cómo la gente está dándole de comer comida natural a sus mascotitas, a sus perritos, a sus gatitos. ¿Qué busca volver a lo natural? Exactamente. Antes uno le daba a las sobras a sus animalitos. Aunque ahora ya vemos que, por ejemplo, el arroz, hay ciertas cosas que no les hacen bien. Sin embargo, no se trata de darles sobras de nuestra cena. Exactamente lo que estaba yo diciendo, no son sobras, porque el arroz no les hace bien, los condimentos no les hacen bien y son cosas que llevan nuestras comidas. Entonces no, ellos necesitan su comida aparte, así como usted le hace a sus hijos comida, que para mí gente que tiene niños, que tienen engendros, no debe de tener mascotas, no debe de tener, porque no les dan el tiempo y la atención que el perrito y el gatito necesitan por estar con los engendros. Entonces no va, esa combinación no va. Dice, el poder de lo natural, control total, sabes exactamente qué está comiendo, exactamente porque lo estás preparando, sin conservantes ni colorantes y mucho menos químicos. 2, hidratación, a diferencia del pienso seco, o sea, de la comida seca, ¿verdad? La casera aporta humedad. Usted le hace sus sopitas, a ellos les encanta la sopita, con pedacitos de pollo, las verduritas deshechas, cuando no les gustan mucho las verduritas a sus perritos o gatitos. A los míos casi no les gusta, pero como se las desagua ahí, se las comen sin darse cuenta, lo cual es vital para la salud renal, especialmente en gatos. Exactamente, eso me tocó vivirlo a mí. Qué bueno que hubo un tiempo en que la pequeña, la gatita pequeña, no hacía en el arenero, hacía afuera. Una vez yo dejé el recogedor afuera, acababa de barrer y vi rojo. ¿Y esto rojo? ¿Qué es esto? Agua roja. La llevé porque supuse, o sea, yo ya sabía que ella a veces no orinaba en el arenero. La llevé al veterinario y sí, era problemas en las vías urinarias. Para darnos cuentas, no solo le hicimos esto para la gente que tiene sus gatitos y para que sepan. No solo le hice examen de orina, no, sino que le hicimos ultrasonografía. ¿Por qué el veterinario le hizo ultra? Porque me dijo que ahí le iba a poder ver si la vejiga la tenía inflamada. Así que le hicimos, no es solo con el examen de orina, no. Entonces le vio que la vejiga sí la tenía inflamada. Y entonces me dejó los antibióticos, unas pastillitas obviamente para el dolor y otras para orinar y el cambio de comida. Obviamente, el cambio de comida. Y miren, felizmente mi gatita se me curó, se me recuperó súper bien. Porque eso que orinó rojo, eso Dios me guarde. Así que por eso la salud renal de los gatitos es sumamente importante. Las de los perritos también, pero siento que la de los gatitos es como que un poquito más porque ellos
toman agua. Yo por eso les puse una fuentecita, para que sintieran el agua que se mueve, como que está viva o algo, porque los gatitos son muy piquis para tomar agua, para comer. Ellos son muy piquis, esa es la palabra. El riesgo del ojo por ciento. Escuchen esto, experto en nutrición. Sabes que el equilibrio es clave. Una dieta casera mal balanceada puede causar deficiencias de calcio, fósforo o vitaminas, que son devastadoras para los huesos y órganos de tus animalitos. Nunca inicies una dieta casera sin la guía de un nutricionista veterinario. Claro, hay que ir como yo fui con Oreo, pero también dejémonos de paja. Hay un montón de cuentas en Instagram que son de dietas de verdad al 100 para sus animalitos. Y son de nutricionistas, de perritos y de gatitos. Entonces, lo bueno sería que fuera el nutricionista, porque de repente su perrito tiene algo que solo él tiene. Por ejemplo, yo con mi Oreo lo llevé porque pues Oreo es diferente por todo lo que ha pasado, entonces obviamente no va a tener una dieta igual a todo mundo, ¿verdad? Pero la verdad que en las cuentas de Instagram dieta, o sea, cuentas de verdad real, que usted vea que es una veterinaria, una dietista canina o felina la que está ahí haciendo las recetas, y se conoce porque por los ingredientes que lleva la comida, por todo lo que ellas explican. Entonces ahí usted puede sacar muy buenas recetas para su perrito, porque también no solo puede empezarle a dar así, pero le está dando lo que necesita o no, ¿verdad? Es importante. Aquí hay una tabla comparativa de cuál elegir. Sale las características, ¿verdad? La estándar, la comida estándar, la premium y la casera. Dice costo inicial, obviamente el estándar bajo, la premium medio alto, que me parece bien. Por la salud de mis animalitos, prefiero pagar esto a pagar miles en el veterinario, que ya he pagado miles. Ya, o sea, no es barato. El veterinario no es barato. Los exámenes ni las medicinas, y no es que duela, no, para nada, pero verlo sufrir, así que prefiero prevenir. Y la dieta casera, obviamente variable en tiempo y dinero. Ahora vamos con la calidad proteica del estándar, baja, esta usa sus productos. En la premium alta es carne real, y en la dieta casera excelente, grado humano, la calidad proteica, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la digestibilidad. En el estándar media baja, en la premium muy alta, y en la dieta casera excelente. Obviamente es comida natural. Lógico, va a ser mejor para que el animalito lo digiera. Y la comodidad, claro, la estándar para la gente huevona. Solo abre la bolsa y le sirve. La gente huevonaza, obviamente que va a estar feliz con el estándar. Con la premium también, uno solo abre la bolsa y la sirve. Pero la dieta casera no, es la que yo hago. Cocinar, partir verduras, pelarlas, pelar el pollo, quitarle el pellejo, lavarlo, prepararlo, de ahí desmenuzarlo, deshacerle las verduras. O sea, ese esfuerzo yo lo hago con todo el amor del mundo, porque es para mis animalitos, no es para cualquiera. Es para mis gatitas y mis perritos. Así que definitivamente va a ser mejor la dieta casera. Si usted no tiene tiempo, la premium, pero no solo premium. Mantenga un balance, un tiempo premium, un tiempo casera, así. Ahora vamos al factor emocional. La comida es lenguaje de amor, definitivamente. Nuestros perritos y gatitos no pueden decirnos si les duele el estómago, o si se sienten pesados, o si se sienten llenos después de comer. Ellos confían ciegamente en lo que nosotros ponemos en su plato, definitivamente. Así que yo no les puedo fallar. Tengo que ponerles algo bueno, algo de calidad, que yo sé que no les va a hacer daño. Cuando eliges una nutrición superior, no solo estás comprando comida, estás comprando mañanas de juegos en el parque, en la casa, en el jardín, verlos contentos, brincando, tardes de mimos en el sillón, en el sofá, en la cama, y tan bellos, y años extra de una amistad, de un amor, de una lealtad incondicional que nadie te va a dar. Ni tu clon, ni tu siamés. Absolutamente nadie, solo ellos. Un animalito bien nutrido es un animal feliz, definitivamente. Alerta, atento, con energía, con ánimos y con un sistema inmune capaz de luchar contra las enfermedades, definitivamente. Por eso es que yo lo hago, porque para que ellos tengan su sistema inmune fuerte y puedan luchar contra cualquier enfermedad. Ahora, consejos de oro para una decisión inteligente, para que ocupemos el cerebro. Leamos la etiqueta. El primer ingrediente debe ser una proteína animal específica. Pollo, salmón, cordero, no harinas, no carne genérica. Ahora los colores, evitar colores. Las croquetas de colores neón, esos colores fuertes, son puro marketing y colorantes artificiales, y eso les hace daño. Consultar a un experto, así como yo, por ejemplo, con mis clientas, ¿verdad? Que las guío en su nutrición, en el ejercicio y todo. Así tu veterinario es el coach de tu mascota. Y es importante consultarle todo referente a la salud y el bienestar de tu gatito o perrito. Sumamente importante. Conclusión final, tu decisión hoy
Lo que decidas hoy es la salud de tu peludito, de tu Michi el día de mañana. No existe una respuesta única para todos. Para algunos, un buen alimento super premium es el equilibrio perfecto entre ciencia y comodidad, como ya lo dijimos. Para otros, la dieta casera, para mí, por ejemplo, es el camino para conectar con sus raíces, con su salud, con su bienestar, con todo. Lo importante es que salgas del piloto automático. Observa a tu perrito, a tu gatito, sus ojos, su piel, su ánimo, cómo lo ves. Ellos son el reflejo de lo que comen. Míralo, ¿cómo lo ves? Triste, apagado, activo, alegre, su pelaje le brillan. Miren, mis perritos son criollos, pero cuando yo los llevo al veterinario, ¿qué me dijo el oftalmólogo y el neurólogo esta vez? ¡Wow! ¡Cómo brilla! Me encantan. Me encanta cómo brilla Oreo, porque de hecho fue al que llevé, porque es el que más se me enferma, es la verdad. Oreo, que ni se me enferma, pero si yo, la verdad, los ojos empezando a ponérseles rojos, yo lo llevé. Yo no espero a que mis animalitos estén boqueando, no. Entonces sí es el que más va, porque pues es el que más ha sufrido, mi pobre peludito, entonces él es el que más ha ido últimamente al veterinario, ¿no? Porque los otros también han ido, el chiquitito, porque no tomaba agua, las vías urinarias, la gatita, o sea, siempre. Pero yo siempre que voy lo llevé a Oreo donde una doctora por el mismo tema. Antes de llevarlo al oftalmólogo, al neurólogo, fui donde una doctora primero y eso es lo que me dicen. El pelaje les encanta cómo le brilla. Eso dice mucho de su alimentación. Y es criollito, negristillo mi negrito lindo, pero brilla como negro azabache. Y es por eso, por lo que come. Así que ahí vas a ver cómo está tu perrito. Eso es el reflejo, tu perrito y tu gatito. Ese es el reflejo de lo que ellos comen. Así que cuéntame, ¿qué opinas de esto? ¿Te vas a preocupar por la comida de tus peluditos, de tus perritos, de tus gatitos? Cuéntame qué les das de comer, si los has llevado al nutriólogo, si les has cambiado la comida, si piensas hacerlo, qué piensas hacer referente a este tema sumamente importante, porque estamos hablando de los años que lo vas a tener contigo. Seres bellos, únicos. La verdad que yo mi tiempo con ellos no lo cambio por nada. Así que, mi linda gente, cuéntenme qué les dan de comer a sus mascotitas y sigan al canal, denle a la campanita para que cada vez que suba un videito les llegue la notificación. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.